El tema de hoy es efectividad de las guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca en el adulto mayor. Como preámbulo, antes que nada, y si hay algún cardiólogo viéndonos, sépase que no venimos a criticar las guías. Las guías no tenemos ninguna duda en que están muy bien hechas, simplemente venimos a ver qué tanto se pueden aplicar en el manejo del paciente geriátrico, ¿vale? Estos son los principales objetivos que vamos a tocar en la charla, principalmente determinar cuáles son, si las guías actuales del tratamiento de esta patología se pueden aplicar a la población geriátrica, concretar cuáles son las recomendaciones de estas guías que sí benefician al adulto mayor con esta patología y por último identificar qué retos y qué avances tenemos en el manejo del paciente geriátrico exclusivamente. Esta es la agenda de lo que vamos a tocar en esta charla. Y pues bueno, la última actualización de las guías de insuficiencia cardíaca del 2021 tienen un preámbulo y dentro del preámbulo se especifica que todas las guías de práctica clínica tienen como objetivo reunir y evaluar toda la evidencia relevante disponible durante el proceso de elaboración durante un tema específico. Esto lo hacen con la finalidad de ayudarnos a seleccionar la mejor estrategia posible de tratamiento para un paciente en particular que sufre alguna enfermedad determinada, para poder verificar que el resultado final sea el mismo independientemente del sitio en el que se le da tratamiento al paciente, valorar cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de determinado procedimiento diagnóstico. Pero la misma guía continúa diciéndonos que independientemente de lo que se manejan en las guías de práctica clínica, la decisión final del paciente sobre un paciente en concreto se debe tomar en conjunto el médico tratante, el médico responsable de la salud, en consulta con el propio paciente y si es necesario con su representante legal. Aquí, como geriatra, agregaría que se tendría que tomar la decisión tomando en cuenta al cuidador primario. Ahora, ¿qué tan útiles son estas guías que están muy bien realizadas en el paciente geriátrico? Quise ponerles esta imagen que es un estuario. Yo no sabía que era un estuario hasta que lo leí en alguno de los artículos que leí y no es más que el lugar en el que desembocan o en el que convergen o se unen o se combinan el agua dulce y el agua salada, que es como lo ejemplifican como un embudo. Todas estas líneas son ríos o lagos o cualquier tipo de formación de agua que desembocan al final en una vía terminal. Así se ejemplifica la insuficiencia cardíaca. Todas estas vías que nosotros estamos viendo, imaginen que es la cardiopatía hipertrófica, cardiopatía isquémica, cardiomiopatía dilatada y todas las demás etiologías que nosotros tenemos que desembocan o terminan en una insuficiencia cardíaca. Es un síndrome clínico complejo que puede resultar independientemente de cualquier proceso que altere la capacidad del ventrículo para poder expulsar su sangre. Entrando de lleno a lo que nos dicen las guías, comienza hablando de la definición y esta tiene un cambio respecto a la guía anterior del 2016 en la que se nos agrega la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección ligeramente reducida. ¿Qué es lo que toma en cuenta? Pues obviamente la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, siendo el punto de corte para fracción de eyección reducida menos del 40%, la ligeramente reducida entre el 41 y el 49%, y la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada, la que tiene una FEBI mayor al 50%. La primera pregunta es, ¿esta definición se aplica en el adulto mayor? ¿Sí o no? Después de investigar, pues coincidimos en que sí, porque la fracción de eyección, según un estudio, en reposo en el adulto mayor hombre no se observó disminuida en adultos saludables, perdón. Puede haber un pequeño aumento en los pacientes, en los cambios de posición en los hombres, pero este aumento no es significativo y en las mujeres se mantiene constante. Entonces, esta definición sí se aplica en el adulto mayor.
Hablando de las pruebas diagnósticas, la guía escuché un ruido muy fuerte, perdón. La guía nos recomienda todas estas pruebas que ustedes observan en la pantalla para todo paciente en el que se sospecha de insuficiencia cardíaca. Todas tienen recomendación clase 1, nivel C, a excepción del BNP y el ProBNP. Todas son para determinar algunos diagnósticos, etiología, algunas pronóstico y otras para poder clasificar al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Son aplicables en el adulto mayor? La respuesta es que sí. Me causó un poco de intriga que en la determinación del BNP y ProBNP, que bien sabemos se utiliza para descartar el diagnóstico, se tiene que solicitar en todo paciente inicial que tenga síntomas indicativos o de sospecha de insuficiencia cardíaca, ya que tiene una alta sensibilidad y baja especificidad. Nos ayuda para valorar el pronóstico y para la indicación de pruebas cardíacas posteriores. Esta es la desventaja que yo le encuentro, es que en el Instituto Mexicano del Seguro Social no contamos con esta determinación, se tienen que subrogar y pues tienen un costo aproximado si el paciente se lo quiere hacer por medio privado entre 1,500 y 1,600 pesos. Entonces, creo que ese sería uno de los contras que tenemos con esta determinación bioquímica. Y la otra cosa que me causó un poco de intriga fue que tenemos que valorar cuáles son las razones por las que tenemos concentraciones altas de este valor bioquímico. Entre ellas se mencionan en la guía las causas cardíacas y causas no cardíacas. ¿Y cuál creen que es la que encabeza la lista de las no cardíacas? La edad avanzada. Sin embargo, pues yo dije, debe de haber algún ajuste. Y la respuesta es que no existe ningún ajuste para determinar si el paciente tiene o no, se tiene que variar las cifras o los puntos de corte, a pesar de que se ha visto que hay alguna evidencia de modificación, al igual que con la falla renal, que se pueden alterar los niveles a partir de un índice de filtrado menor a 60 mililitros minuto. No se concluyeron en varios artículos que hasta ahorita no se tiene que ajustar las cifras. Entonces, se tienen que solicitar en el adulto mayor y nos sirven principalmente para pronóstico. Respecto a la clasificación en la gravedad de los síntomas, se sigue utilizando en la última guía la clasificación funcional de la NIJA. Sin embargo, esta es poco, de hecho lo comenta un artículo que critica un poco a la guía, es poco aplicable en general y específicamente en los adultos mayores, ya que ellos pueden coexistir con la insuficiencia cardíaca, puede coexistir con varias patologías, un paciente con EPOC, un paciente con artrosis, con abatimiento funcional agudo por una hospitalización previa, o imagínense un paciente con fractura de cadera que tiene inmovilización, pues obviamente va a tener una limitación muy marcada de la actividad física y no por eso va a encasillarse en una o en otra clase. Entonces, yo sí no creo que se pueda aplicar mucho al adulto mayor. Respecto al tratamiento, la guía en varias partes de ella menciona estos 3 objetivos. Nos dice que los 3 principales objetivos del tratamiento farmacológico son reducir la mortalidad, prevenir hospitalizaciones recurrentes y mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente. Yo creo que más de un colega va a coincidir en que si bien son los mismos objetivos que perseguimos, serían en el orden inverso. Nosotros siempre vamos a tratar de mantener el estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida sobre todas las cosas, sobre prevenir hospitalizaciones o incluso sobre reducir la mortalidad. Sí se aplican, pero se aplicarían en el orden inverso. Y bueno, respecto al algoritmo del tratamiento, las guías nos ofrecen estos 4 pilares para el manejo. Se abarcan o se tratan de bloquear las principales dianas de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibidores de la metrolicina y receptores de la aldosterona, beta-bloqueadores, inhibidores de los canales de sodio glucosa tipo 2 y los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides.
A continuación vamos a hablar un poquito de ellos, no explicando tanto su mecanismo de acción, sino más bien haciendo hincapié en la repercusión que puede tener en el adulto mayor cada tipo de tratamiento. La guía no nos especifica un orden para iniciar con cierto grupo farmacológico, tampoco nos dice el tiempo que debemos de estar con una terapia para ver si hay adecuada respuesta o no. Entonces, concretamos lo que todos los geriatras hacemos o los que todos los profesionales de salud hacemos o deberíamos de hacer, individualizar el tratamiento. Lo que sí nos dice el algoritmo del tratamiento es que se tiene que iniciar a dosis bajas, no nos dice cuánto es bajo, pero se tiene que iniciar a dosis bajas de 2 a 3 fármacos hasta poder llegar a la dosis óptima en un rango de 4 semanas. Dice óptima, no dice dosis máxima. Entonces, con óptima creo que quiere decir hasta donde nuestro paciente aguante. Este algoritmo, esta indicación sí es aplicable al paciente geriátrico, ya que coincide mucho en esa regla que tenemos de comenzar con dosis bajas e ir aumentando de forma progresiva la dosis y pues no llegar a dosis máximas que van a incapacitar al paciente. Y después de que yo leí esa parte, esto fue lo primero que me imaginé. Y no porque toda la vida tenga hambre, sino porque es lo que nos ofrece la guía. Nos pone en bandejas los 4 grupos farmacológicos y nos dice lo que tú quieras servirte, te sirves, la cantidad que te quieras servir, te sirves y cuándo vas a parar, cuando estés lleno. No hay de otra. Hablando de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sabemos que tienen implicación en la disminución de la necesidad de hospitalización, mejora los signos y los síntomas de la insuficiencia cardíaca crónica, aumentan la supervivencia tanto en fases leves como muy graves, siempre combinándose con un diurético. ¿Cómo actúan? Pues con un efecto vasodilatador y un efecto inhibidor neurohumoral. Estos son los IECAs que se recomiendan y échenle un ojito a la parte donde nos habla de las dosis objetivos, por favor. Son dosis que para el adulto mayor, al menos yo no llego a dar una dosis tan grande de enalapril o de captopril. Aparte de eso, ustedes pueden ver en la pantalla cuáles son los principales efectos adversos. Y cuando vean estos efectos adversos que van a ver en cada uno de los grupos farmacológicos, imagínense lo que le causa al paciente adulto mayor. Yo leo hipotensión aquí e inmediatamente me imagino al paciente tirado, se nos cae. Leo hipercalemia y me imagino que el paciente se hospitaliza o sufre una arritmia cardíaca. Leo tos y veo a un paciente que acude con un médico general a una farmacia y le recetan antibióticos y broncodilatadores y lo que quiera, pero nunca le retiran el IECA. Respecto a los inhibidores de neprolicina y receptores de angiotensina, pues obviamente tenemos aquí el principal representante, que es el sacubitrilo. Perdón, no sé, ¿no ve mi pantalla? Ah, ok. Que es el sacubitrilo con valsartán. En las dosis que ven en la pantalla, que se comparó su uso contra el enalapril y se observó que hubo una reducción del 20% en la muerte y hospitalización. Y a pesar, esto fue durante el tiempo que se corrió el estudio. Y hubo un seguimiento a los 27 meses posteriores y continuó la reducción de la mortalidad en un 16%. La dosis objetivo son 200 miligramos 2 veces al día y la guía nos menciona siempre que sea posible. En el adulto mayor difícilmente se alcanzan estos niveles. He platicado con varios colegas cardiólogos y me dicen que no pueden llegar a esa dosis porque el paciente no lo tolera. Esta actualmente es una recomendación 1B en la guía en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida y está indicado en pacientes sintomáticos que tengan niveles de péptidos natriuréticos elevados, debe tener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, potasio menor a 5.4 milimoles sobre litro y un índice de filtrado glomerular mayor a 30 mililitros minuto. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Hipotensión, hipercalemia y lesión renal aguda leve.
Respecto a los betabloqueadores, sabemos que han demostrado reducción en la morbimortalidad que mejoran los síntomas, sin embargo, no sabemos cuándo comenzar a utilizarlos o si se tienen que utilizar antes o después de un IECA. En lo personal le tengo pavor a estos medicamentos porque me tiran mucho a los pacientes. Entonces, ¿en quiénes sí están indicados? En pacientes clínicamente estables y eubolémicos a dosis bajas. Y de nueva cuenta se menciona que debe haber un aumento gradual hasta la dosis máxima tolerada. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Bradicardia, caídas, disfunción sinusal, caídas, bloqueo auriculoventricular, de nuevo se nos caen, e hipotensión. Estos son los principales beta bloqueadores que se recomiendan. El que contamos con el metoprolol en segundo nivel de atención. Y pongan atención a la dosis que ellos consideran óptima, 200 miligramos. Yo le doy 25 miligramos a mi paciente y aún así se nos cae. Y ahora, todos los otros síndromes geriátricos, hay evidencia de que el paciente puede presentar síndrome depresivo, puede presentar disfunción eréctil, presenta abatimiento funcional después de una caída, miedo a caer, entre muchas otras. Los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, principalmente la espironolactona y la eplerenona, siempre se recomiendan combinados con un IECA y un beta bloqueador exclusivamente en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Reduce la mortalidad y el riesgo de hospitalización y mejora la sintomatología. Estos son los principales efectos adversos. Y pues bueno, aquí llama la atención la disminución de la libido. Y por último, están los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. La panacea actualmente en la medicina nos ha mostrado que hay una reducción de la mortalidad por cualquier causa, mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca, la capacidad funcional y la calidad de vida. Esto se evidenció con el estudio DATA, que fue el primer estudio en mostrar el efecto beneficioso de este grupo farmacológico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hubo una reducción del 26% del principal objetivo, que era la muerte por causas cardiovasculares. El número necesario a tratar era de 21 pacientes. Los beneficios se observaron desde el primer mes del tratamiento y nos menciona otros efectos positivos, como disminución del 30% de la sintomatología de insuficiencia cardíaca, 18% de mortalidad por causa cardiovascular, y 17% de muerte por otras causas, mejora la calidad de vida. Hubo una adecuada aceptación y continuación del tratamiento, menos del 5% de la población estudiada lo suspendió, baja tasa de efectos conocidos, y este fue el cuarto estudio en el que se demuestra que el placebo tiene más efectos adversos que el grupo farmacológico que se pretendía estudiar. Los principales efectos adversos están en la pantalla y me llaman mucho la atención la hipotensión, que favorece las caídas, y no sé qué es eso. La hipotensión que favorece las caídas y la infección del tracto urinario, además de que tienen mayor riesgo de depresión de volumen en el adulto mayor. No sé qué hice. Respecto a las actualizaciones de la guía previa a la actual, respecto a la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección ligeramente reducida, es exactamente el mismo tratamiento, no hay nuevos estudios, son los mismos fármacos que se recomiendan para la serie reducida que para la ligeramente reducida. Para la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada, no existe actualmente un tratamiento que reduzca la mortalidad. Todas las opciones de tratamiento están en revisión. La FDA aprobó el uso de sacubitril y valsartán por el estudio Paragon, en el que había disminución de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor al 57%. Entonces, por ahí alcanzaba a los pacientes con insuficiencia cardíaca con semi conservada. El tratamiento dirigido es principalmente para mejorar la sintomatología y se nos recomienda ejercicio, disminución de peso y el uso de diuréticos de ASA dependiendo de la necesidad de hacerlo. La guía nos continúa ofreciendo equipos multidisciplinarios, nos habla un poco de los modelos de atención médica, de la necesidad de agregar al paciente en el autocuidado, enseñarles acerca de su patología. Nos habla también de la
Atención domiciliaria, esto pues obviamente los geriatras que nos dedicamos a consulta privada somos más que expertos en la atención domiciliaria. La rehabilitación basada en el ejercicio físico, el seguimiento de la insuficiencia cardíaca, que incluso ni la guía se pone de acuerdo en quién es que el profesional de la salud que tiene que dar el seguimiento a esta patología. Y por último, la telemonitorización. En este último punto hay un poco de divergencia. Hay profesionales de la salud que dicen que no es medicina si se aplica a distancia y si no podemos tocar al paciente, pero creo que la pandemia nos dejó muy claro que ante una restricción de distancia realmente importante, la telemonitorización sí nos ayuda. Menciona la guía varios artículos en el que hay evidencia de que hay disminución de hospitalizaciones y disminución de la mortalidad si se le da seguimiento al paciente por medio de la telemonitorización. Respecto al ejercicio físico, nos recomiendan clase 1A que hagamos ejercicio o que los pacientes con insuficiencia cardíaca lo hagan con la finalidad de mejorar la capacidad, mejorar la calidad de vida y reducir las hospitalizaciones. Y esta es la primera parte en toda la guía en la que yo leo fragilidad. Entonces me emocioné. Respecto a la insuficiencia cardíaca aguda, obviamente no vamos a abarcar todos los algoritmos en esta charla porque no es la finalidad. Simplemente dentro de lo nuevo que se observa en la actualización, hay una redefinición de los fenotipos: insuficiencia cardíaca descompensada, edema agudo pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha grave. Cada uno de estos tiene sus algoritmos específicos y como novedad es una recomendación 1A el uso de fármacos con impacto pronóstico antes del alta. Es decir, que si el paciente ingresa por una descompensación de la insuficiencia cardíaca, antes de que se vaya a casa ya debe llevarse su tratamiento a permanencia. Y nos habla de que la revisión ambulatoria debe de ser de forma ideal antes de cumplir las 2 semanas. La insuficiencia cardíaca avanzada ya nos dice esta guía cuáles son los criterios específicos de definición y derivación a un centro de referencia. Como novedad, no apoya el uso de inotrópicos como puente a otras terapias. Y ustedes pueden observar todos los criterios en la pantalla. Y si son minuciosos, se parecen muchísimo a los criterios de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que muchos de nosotros ya conocemos para pacientes no oncológicos, que son los que nos dan pauta a que nosotros comencemos el desescalamiento farmacológico, abordemos voluntades anticipadas y hablemos con la familia. Entonces me hace súper importante que ya lo manejen en la guía para que no solamente el geriatra comience a hacer este tipo de abordajes. Y bueno, ¿cuáles son los avances de esta guía sobre el manejo del paciente geriátrico con insuficiencia cardíaca? En el punto 13.4 está el subtítulo de fragilidad, caquexia y sarcopenia. Yo cuando la comencé a leer me acomodé y dije, ok, vamos a ver qué es lo que nos dice esta guía acerca de fragilidad. Y nos dice que es un estado dinámico multidimensional independiente de la edad que hace al individuo más vulnerable al efecto de factores estresantes. ¿Correcto? ¿Está ahí todo bien? Se requiere una evaluación fundamental, por supuesto, y menciona 4 dominios relevantes. No dice cuáles, nada más nos dice 4 dominios relevantes. Pero ahí aparecía la bibliografía, entonces nos fuimos corriendo a revisarla y encontramos este artículo en el que nos hablaba la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología y de la posición que ellos tenían respecto al paciente con fragilidad y con insuficiencia cardíaca. Y estos son los 4 los 4 dominios, que manejan en este artículo. Sin embargo, este es del 2019 y se basa en uno un poquito más antiguo, que es del 2018, en el que se nos dice que debe haber una evaluación integral y multifuncional. Yo sé que nosotros como geriatras vemos esto y se nos viene a la cabeza, pues claro, es una valoración geriátrica integral, pero leer esto en una bibliografía no dirigida para geriatras realmente es un gran paso. Hablando del dominio médico, se nos dice, ok, detectas a un paciente con insuficiencia cardíaca, hay que determinarle la etiología, el estadio y la cronicidad de la insuficiencia cardíaca. Hay que valorar si tiene o no tiene multimorbilidad. ¿Cómo? Pues obviamente haciendo un interrogatorio. Detectar si el paciente tiene polifarmacia y nos recomienda utilizar los criterios STOP-START.
valorar el estado nutricional y nos recomienda utilizar el cuestionario de MNA. Hay una parte en la que se habla de la restricción de sodio y nos dice que no es tan adecuada en el adulto mayor. Menciona también un estudio, que es el estudio PICNIC, que se realizó en pacientes hospitalizados que tenían insuficiencia cardíaca y problemas de nutrición, y se comparó un grupo en el que sí había intervención por parte del servicio de nutrición y uno que no, y se observó disminución de la mortalidad, perdón, me comí una D ahí, del 20% versus el 48% del grupo control, y de reingresos hospitalarios de un 10% versus un 36%. Respecto al dominio de mente y emoción, nos dicen, hay que detectar deterioro cognitivo, ¿cómo? Pues con la escala de Minikov. Habla también de que se puede utilizar la escala de Moca, sin embargo es un poco más tardado. Es importante detectar si el paciente tiene síndrome confusional agudo, el artículo lo menciona como delirio. No les recomienda ninguna escala a los profesionales de salud para hacerlo, y hay que detectar si el paciente tiene o no un trastorno depresivo. Nos recomiendan las guías de el cuestionario, perdón, de la GDS o PHQ, los primeros 2 reactivos únicamente. Para valorar el dominio de la función física, les dice a los profesionales de la salud, hay que valorar si el paciente realiza todavía actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentadas de la vida diaria, si tiene fragilidad o si tiene riesgo de caída. Se nos recomienda valorar la velocidad de la marcha, una velocidad de la marcha menor a 0.8 metros por segundo en una distancia de 5 metros, o la escala de Time Up and Go, que también nos puede servir para valorar si el paciente tiene riesgos de caída. Y por último, el dominio de medio ambiente social. Valorar la red social del paciente, barreras financieras, aislamiento social y el estado anímico de los cuidadores primarios. Hasta acá, abarcando los 4 dominios, fácil se abarcan 7 esferas de la valoración geriátrica. La esfera social, trastorno, cognición, trastorno de estado de ánimo, comorbilidades, medicamentos, trastorno de la marcha. Sí, fácil son 7, conté 7. Entonces, en pocas palabras, se les dice a los profesionales de la salud no geriatras que apliquen una valoración geriátrica. Ahorita voy a regresar a esta parte. El otro punto es el subtítulo de 13.5, en el que se habla del déficit de hierro y de anemia. Como recomendación 1C se indica el cribado periódico de anemia y de déficit de hierro con una biometría hemática y un perfil de hierro completo. En caso de que el paciente tenga anemia corroborada por déficit de hierro y síntomas con una FEBI menor de 45%, está indicada la administración intravenosa de carboximaltosa férrica. Les ayuda a aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca, mejora la calidad del ejercicio y mejora la calidad de vida. La guía es muy imperativa en el punto en el que dice que el fumarato ferroso, es decir, el hierro vía oral, no está indicado. La eritropoyetina no está indicada, a menos que el paciente tenga alguna otra patología que sí se beneficie de la eritropoyetina. Ahora, ¿cuáles son los principales retos que tenemos para el manejo del adulto mayor con insuficiencia cardíaca? Muy bonito y todo que le digamos a los otros profesionales de la salud, a las otras especialidades que ven a pacientes con insuficiencia cardíaca, todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, esta guía no nos dice qué hacer en caso de. Entonces, los principales retos que tenemos es incorporar lo obtenido mediante la valoración de los 4 dominios de forma adecuada y efectiva a las guías. ¿Para qué? Para poder identificar a los pacientes que tengan un pronóstico limitado o condiciones que lo afectan y poder valorar riesgo-beneficio de todas las acciones que nosotros vamos a tomar. Es bien importante para poder iniciar un desescalamiento, para saber en qué momento vamos a tener limitación terapéutica y en qué momento vamos a dar tratamiento paliativo. Y también para identificar a los pacientes con esperanza de vida más larga y poder ofrecerles todo y no caer en el viejismo o no hacer que otros especialistas caigan en el viejismo. Como mamá se nos ha enseñado o se me ha enseñado mucho acerca de la crianza respetuosa
y se me ha dicho que no es bueno comparar, pero de verdad que en estos casos sí me dan ganas de agarrar a la guía de insuficiencia cardíaca y decirle, mira a la guía de la ADA de la diabetes. O sea, ellos sí nos valoran las comorbilidades, nos valoran el estado cognitivo y sí nos ponen metas dependiendo de dónde estemos o de dónde se encuentra nuestro paciente. Creo que el día que se haga esto, vamos a poder lograr un mayor impacto porque como geriatras yo creo que tenemos un poco más de preparación en saber cuándo parar y cuándo ofrecer. Pero las otras especialidades sí nos toca como geriatras picar un poco más de piedra y tratar de geriatrizarlos, que no es algo imposible, lo hemos logrado afortunadamente. Varios de los especialistas con los que trabajo, de repente ya me dicen que me van a mandar un paciente porque quieren ver qué es lo que le pueden ofrecer o quieren ver si se beneficia de dicho tratamiento. Pero es como que las cosas más importantes de la revisión de esta guía. Como conclusiones, las actuales guías de tratamiento y diagnóstico de la insuficiencia cardíaca son aplicables a los adultos mayores, pero de forma parcial, y deben ser tomadas en cuenta con precaución, considerando al final de cuentas el criterio médico, deseos de pacientes y de los cuidadores primarios, es decir, personalizar el tratamiento. Actualmente existen recomendaciones como la vigilancia de sarcopenia, caquexia y fragilidad que pueden beneficiar al adulto mayor. Se requiere evidencia e investigación adicional en lo que respecta a la atención de pacientes adultos mayores con insuficiencia cardíaca basada en el modelo de los 4 dominios. Y el tratamiento del paciente geriátrico con insuficiencia cardíaca debe ser multidisciplinario. Si tienen alguna duda, con todo gusto voy a intentar resolverla. En la, la, la pancartita o el anuncio de esta plática dije que era egresada del Hospital General Regional 220, no, soy orgullosamente egresada del Hospital 251 de Metepec. Y pues bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tamara, por su brillante participación. En verdad, esto hace una diferencia en el paciente, en el manejo del paciente adulto mayor, porque una cosa es lo que marcan las guías, como vimos, efectivamente hay dosis que, pues, yo creo que solo en la descripción literaria nos la hemos visto, pero es muy complicado llevarlo al mundo real y sobre todo en pacientes con múltiples síndromes geriátricos. Muchas gracias. Por aquí hay algunas preguntas. Primera pregunta Víctor Pérez. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de dapaglifosina en la insuficiencia cardíaca de FEBI conservada o en pacientes con fibrilación auricular concomitante? Bueno, en los pacientes con fracción de eyección conservada, como comenté, no hay ningún artículo que nos diga, según la guía, que se deben utilizar o no. Los últimos estudios que han salido respecto al manejo de dapagliflozina nos dice que sí se pueden utilizar, que sí hay evidencia, incluso si solamente tienen factores de riesgo o en el contexto de un paciente que no tiene ni insuficiencia cardíaca, ni deterioro en la función renal o incluso ni siquiera diabetes. Hay estudios corriéndose actualmente que son muy prometedores respecto al manejo de la dapagliflozina en estos pacientes. Muchas gracias. Por ahí otra pregunta de Alejandra Flores. New England sacó en 2022 un artículo donde recomienda el uso de dapaglifosina tanto en FEBI conservada, levemente reducida y reducida. ¿Qué opinas sobre su uso en el adulto mayor? En el adulto mayor sí es un poco complicado. ¿Por qué? Porque tratamos de no favorecer la polifarmacia. O sea, si el paciente tiene diabetes y tiene factores de riesgo cardiovascular, creo que es una excelente opción. Si el paciente tiene falla renal y factores de riesgo cardiovascular, adelante. Pero si el paciente no tiene sintomatología en insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, no Buenas hay tardes. no hay ¿Qué tal? necesidad de dar ningún tratamiento, creo que sí podemos reservarnos un poco y no Cita favorecer para ir a mucho ver la a la señora. polifarmacia, a pesar de que, como mencioné en la plática, es la panacea Ya, ok. de tratamiento médico. ¿A quién le consulta? Muchas gracias, doctora.
Aquí tenemos otra pregunta de Noé Sejudo García. En la literatura se menciona que la insuficiencia cardíaca se debe considerar como un síndrome geriátrico. ¿Cuáles serían los mejores criterios para clasificarla en las personas mayores? Y si desde esta perspectiva sindromática hay algún criterio o cribado para detección oportuna. A ver, otra vez la pregunta, ¿se considera un síndrome geriátrico? ¿Se puede considerar un síndrome geriátrico? Yo creo que sí, igual que la fibrilación auricular. Para determinar un diagnóstico o los criterios diagnósticos, újule. Yo creo que sí necesitamos una reunión en Cancún o en algún lugar para ponernos de acuerdo entre todos. Efectivamente, podríamos platicar con los Con el que doctor Humberto, se que nos encargan de lleve. las guías, porque es algo sumamente frecuente. Aquí tenemos otra pregunta de Gerardo Gutiérrez Gámez. El paciente es un ente que requiere la atención de múltiples disciplinas y la geriatría aporta muchos conocimientos para ajustar, manejar y establecer. Ah, bueno, esto fue más comentario. Aquí está la pregunta. De Manuel Villalobos. Doctora, me gustaría saber si usted cree que los beneficios observados con finerenona, con insuficiencia cardíaca, diabetes y enfermedad renal crónica pudieran ser aplicables a los adultos mayores y si considera que se incluyan en la actualización de las siguientes guías de insuficiencia cardíaca. Mira, si se deben o no se deben incluir, ¿quién soy yo para criticar a los cardiólogos? Todo depende de la capacidad que tenga el paciente de aguantar el tipo de medicamentos. Les regreso a la parte en la que les digo que es bien difícil que el paciente tolere los medicamentos. Estaba revisando artículos y nos decía que un paciente con insuficiencia cardíaca, solo con insuficiencia cardíaca, puede llegar a tomar hasta 10 fármacos. Y obviamente no son pacientes puros, son pacientes que tienen otras comorbilidades y pueden llegar incluso a tener más de 20 fármacos. Entonces creo que coincido con la guía en la parte en la que se nos habla de individualizar el tratamiento. No les podemos dar todo como en buffet. Sí tendríamos que valorar si el paciente se beneficia o no dependiendo de la clínica que tenga. Muchas gracias, doctora. Sharini le pregunta cuál es su opinión con respecto al uso de inhibidores SGLT2 en pacientes geriátricos, mujeres con infección de vías urinarias recurrente y si vale la pena utilizarlo en insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con sepsis urinaria. Ok. Tuvimos un caso en Querétaro hace poquito, una de mis colegas me mencionaba casi el mismo paciente. Voy a contestar en dos partes. Al paciente con infecciones urinarias recurrentes, los mismos artículos cuando hablan de los efectos secundarios, sí se nos recomienda que se le esté haciendo estudios periódicos al paciente y se les indique que ingieran que aumenten la cantidad de líquidos. Yo creo que aquí es un poco controversial porque la insuficiencia cardíaca en el tratamiento no farmacológico lo restringe. Pero si se inicia y vemos al primer mes, como dice el artículo, el artículo de DAPA, vemos al primer mes que hay respuesta, que hay mejoría de los síntomas, valdría la pena estar intentando nada más monitorizarlo y en el momento en el que haya alguna infección que sea sintomática, brindar tratamiento y después de eso mantenerlo en vigilancia. Yo personalmente no se lo retiraría. Si el paciente está teniendo respuesta clínica al manejo con dapagliflozina, no se lo retiraría por una infección. Y en los pacientes que están hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda, ahí sí, si el paciente está hospitalizado, tiene sepsis urinaria y está abatido, creo que tenemos otros 3 pilares del tratamiento que nos ofrece la guía. Podemos hacer uso de estos pilares y posteriormente valorar el uso de dapagliflozina. Hay estudios que dicen que se tiene que iniciar durante la fase aguda, definitivamente, pero si el paciente tiene sepsis urinaria, yo creo que sí hay que ser un poco más reservado. Muchas gracias, doctora. Otras dos preguntas están llegando más. Excelente ponencia. Atenea Abad. ¿Se recomienda el uso de ivabradina en la insuficiencia cardíaca? ¿O cuáles son las indicaciones para su uso en esta patología?
Sí se recomienda la ibagradina, sin embargo, están en la segunda, en el segundo escalón de tratamiento. No son los grupos farmacológicos de primera clase, entran en los de segunda clase. Y obviamente se dan cuando los de primera clase fallan. Muchas gracias. Otra de las preguntas de Fren Corona. ¿Existen dispositivos de asistencia ventricular de larga duración para tratar la disfunción ventricular derecha, sobre todo en aquellos pacientes refractarios a tratamiento médico? Sí existen varios dispositivos, la guía los menciona, no hice hincapié en ellos porque nos íbamos a extender mucho en la plática, sin embargo, hay algunos dispositivos que cuando entré a ver cuáles eran la indicación que tenía, era que se nos corroborara que tuvieran mínimo un pronóstico de vida mayor a 1 año. En los pacientes, por ejemplo, que se les colocaba estos dispositivos como puente para que llegara el paciente a un trasplante cardíaco, ahí sí nos batean y nos dicen que si bien no están contraindicados en pacientes mayores de 70 años, dice que preferiblemente se tienen que trasplantar a pacientes con una edad menor a 65 años. Entonces, sí se pueden utilizar, todo depende de las características que tenga el paciente. Regresamos a que se tiene que individualizar el tratamiento. Muchas gracias, doctora. Me parece que ya no hay más preguntas. Y bueno, vamos a pasar a el área de el cuestionario. 5 preguntas, participación de todos. Vamos a poner el QR. Y bueno, pues en cada pregunta nos podría retroalimentar un poquito, doctora, con los puntos clave que acaba de mencionar. Entonces vamos a compartir por aquí la pantalla. Ok, déjame aquí. Voy a ¿Pueden silenciarme? No encuentro cómo silenciarme en esta cosa. Sí, ahorita te silencio. Ahí al ladito viene el... A ver. Ok, ahí está. Listo. Punto de corte respecto a la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo en insuficiencia cardíaca con FEBI ligeramente reducida, menor a 40, menor 35, 35, 40, 41, 49. Respuesta correcta, inciso D, 41, 49%. HGZ2 Saltillo, seguido de Guadalajara, HGR 45, en tercera posición el HGZ 20. Siguiente pregunta. Una de las siguientes es una causa no cardíaca de elevación de concentraciones de péptido natriurético. Inci- Contusión cardíaca, edad avanzada, cardioversión, valvulopatías. Por supuesto, como lo mencionó la doctora Tamara, edad avanzada. Vamos a ver los resultados. En esta ocasión, puntuó en primer lugar Guadalajara, posteriormente Yucatán, Puebla,
Uno de los siguientes fármacos no pertenece a los 4 pilares del tratamiento farmacológico del paciente con insuficiencia cardíaca y fiebre disminuida: betabloqueadores, IECAS, antagonistas de mineralocorticoides o diuréticos de ASA. Y la respuesta correcta es diuréticos de ASA. Vamos a ver los resultados. HGR1 de Yucatán, HGR46 de Guadalajara, segundo lugar, y en tercero el HGR de Tlalnepantla. Siguiente pregunta: grupo farmacológico utilizado para el tratamiento de insuficiencia cardíaca que ha demostrado reducir mortalidad del 20% y hospitalización, además de reducción de mortalidad del 16% en un seguimiento a 27 meses, y actualmente tiene indicación 1B de la guía ESC. Respuesta correcta: inhibidor de neprolicina y receptores de angiotensina. En esta pregunta me gustaría ver alguna retroalimentación de la doctora Tamara. Vamos a... Ya Ok. está en línea, doctora Tamara. Ahí ya le activé el micrófono. Tenía una compañera en la residencia que cuando veía que el RM nos hacía cosas mal, decía que se iba a convertir en chango. Así me estoy sintiendo con estas preguntas. Efectivamente, los inhibidores de la neprolicina y receptores de angiotensina, sacubitrilo con valsartán, son el grupo que actualmente son de indicación 1B y son los que han demostrado que reducen la mortalidad y no solamente en el momento en el que se brindó el tratamiento. Recuerden que se corrió a 27 meses más y todavía hubo una reducción de mortalidad del 16%. El pero que le ponemos a este grupo farmacológico es la poca tolerancia que tienen los adultos mayores por la hipotensión que marca. Tan es así que un criterio para poder iniciarlo es que el paciente tenga una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver la siguiente pregunta. En esta ocasión puntuó el HGR46 de Guadalajara, seguido por el HGZ20 Puebla y el HGZ21 de León. Última pregunta. ¿Qué grupo farmacológico utilizado para el tratamiento de insuficiencia cardíaca ha demostrado una reducción de la mortalidad por cualquier causa, el 17%, y una disminución del 30% en empeoramiento de síntomas, mejorando calidad de vida? Respuesta correcta: inhibidores de ISGLT2. Muy bien, vamos a ver. Doctora Tamara, ¿algún comentario en esta última pregunta? Sí, recuerden que siempre lo novedoso, pues es lo que más utilizamos. Tenemos la gran ventaja de que este grupo farmacológico se encuentra en el cuadro básico de los derechohabientes del IMSS, entonces sí lo estamos utilizando. Es un medicamento relativamente nuevo, está probándose actualmente en pacientes que no cuentan con los requisitos que mencionamos para iniciarlo, es decir, no tienen falla renal, no tienen incluso diabetes o nada más tienen insuficiencia cardíaca para comenzar su para dar su indicación. Simplemente hay que tener precaución en los efectos adversos y pues mantener la vigilancia. No por el hecho de que sea un medicamento nuevo va a ser aplicable para todos los pacientes, porque van a haber pacientes que desgraciadamente no son candidatos por la falla renal o por alguna otra condición. Muchas gracias, doctora, por toda la retroalimentación. Estamos muy agradecidos, toda la comunidad geriátrica, de
este tema tan extenso que como es analizar las guías y por supuesto aterrizarlas en el manejo del paciente adulto mayor. Y pues bueno, aquí hemos llegado al final de la sesión. Agradecemos mucho nuevamente a la doctora Tamara Ugarte por su participación. Recuerden que los invitamos a compartir todas las sesiones, este módulo principalmente insuficiencia cardíaca, en el cual estamos participando la Academia de Geriatras del Sureste de México, que es el capítulo sureste de la Academia Mexicana de Geriatría, conjunto con Geriatrims. Y recordemos que esto es para difusión de la enseñanza en geriatría. Muchísimas gracias a todos por su participación.